Nos encontramos un día más acá en Bonsai para seguir llevando el registro de la obra. Estamos ahora entrando por la parte de atrás. Nos prestaron este terreno para poder almacenar parte del material, las arenas. Entonces, solamente como un tema que es importante, siempre contar con un espacio para almacenar la gran cantidad de materiales que se necesitan para una obra. Fíjense cómo se guarda aquí un poco de madera, del triplay. Tenemos aquí un espacio para el escombro, ¿no? Para toda la basura que se va juntando. Arenas, esta le llamamos arena amarilla, arena de río, rollos de malla electrosoldada, la grava. Aquí tenemos castillos, algunos castillos Armex, la misma varilla para las columnas y los castillos, y algo más de arenas. Fíjense, acá está también el banco donde se arma todo el acero. Y así luce la obra el día de hoy. Si se fijan, espero que se escuche bien. Tenemos el ruido de la planta generadora de electricidad. Ahorita ya podemos ver que se impermeabilizaron las dalas. Esta es una parte muy importante. Porque acá en Jalisco, que es una tierra que tiene mucho salitre, del que hablábamos la vez pasada, si no se impermeabiliza bien la cimentación o el desplante de los muros, va a tener muchos problemas a futuro. Entonces aquí lo que se está haciendo es impermeabilizar con este producto, que lo podemos ver por acá. Ahí les va el comercial, señores de Fester. Microlastic, entonces es un impermeabilizante, ahí dice base asfalto, entonces este producto lo aplicamos en toda la dala, tanto en el frente como en la base. Y arriba, algo que a nosotros nos gusta hacer, es agregar este otro producto que es Imperdala. Es esta membrana. Entonces, esta membrana nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a que la humedad nos suba, corta, ¿no? En esta parte. Además de estas dos cosas, lo que vamos a hacer es agregar una membrana más delgada. Dame aquí un poquito. Quiero ver esto. Es esto de acá. ¿Se fijan? Es esta otra membrana que se ve aquí. Entonces, esta membrana va a subir 20 centímetros arriba del nivel de piso terminado y nos va a ayudar a tener aún más protegida contra esa humedad. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, también ya estamos agregando los bajantes. Este va a ser un bajante de drenaje de aguas negras del baño de la recámara principal. Los bajantes los encerramos, ¿no? de este Armex para que quede colado todo el elemento, se cuela y que quede mucho más protegido. Fíjense cómo abajo del bajante trae su codo. Entonces vamos a tener el bajante corriendo, atravesando el muro de concreto
para lo cual estamos colocando pasos. Se dejaron unos tubos, se puede ver por ahí, ¿no? Unos tubos con cartón para poder pasar algunas tuberías que nos van a hacer falta. Entonces, ya después de la dala de desplante, si se fijan, continúa el muro, ¿no? Aquí ya se está pegando muro de bloc. Lo mismo acá. Y ya donde se puede, ¿no? Se puede ver mucho más, ¿no? Cómo se están formando ya los espacios, ¿no? Se puede ver ya el límite de los muros. Ahorita lo que estamos trabajando es aprovechar el espacio donde está esta persona de azul, que va a ser debajo de las dos rampas de las escaleras, para utilizar ese espacio, aprovecharlo como una bodega, como una cava de vinos. Porque si no, todo ese espacio donde está este señor de azul se rellenaría. Entonces se rellenaría con tierra. Entonces vamos a dejarlo hueco. Vamos a hacer aquí unos cambios. Vamos a bajar un par de escalones en esta parte para poder utilizar el espacio que nos va a quedar abajo de la rampa que sube y abajo de la rampa que baja. Si se fijan, también ya se empezó a compactar el espacio que quedaba en la zanja, ¿no? de esta contratrave. Fíjense cómo ya se compactó, ya se cerró, ¿no? La vez pasada todavía todo esto estaba hueco, ¿no? Entonces ahí se ve el pisón, como ya después de los elementos de concreto, esto se rellena, y se rellena con tierra, ya no con solo cemento. ¿Por qué? Porque ya no carga, ¿no? No hay un muro. Donde se rellena con solo cemento, recuerden siempre que es donde hay muros, ¿no? O sea, todo abajo de esto hay solo cemento, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Como aquí va un muro, digo, esta es una columna, ¿no? La columna se cuela con su dado, pero en todo este muro lleva solo cemento. Entonces, más o menos aquí se puede ver, ¿no? De aquí para acá es el suelo cemento. Entonces, en el espacio entre el suelo cemento para el muro que se va a levantar y el dado de la columna, se agrega una pequeña nivelación de bloc que nos ayuda a unificar todo. Y poder cerrar el elemento. Lo mismo acá, si se fijan, para el ventanal, todo esto va a ser un ventanal que va a llegar desde esta columna a ese castillo. Entonces todo ese ventanal, lo que se hizo fue hacer un solo cemento muy pequeñito, ¿no? 40 centímetros me parece de profundidad, y luego se agregó esta nivelación para posteriormente colar la misma dala y hacer una sola dala corrida y ligarse, ¿no? con el castillo que tenemos acá. Aquí nosotros estamos parados en la cocina. Esta es una de las cosas, hablando ya de la arquitectura, esta es una de las cosas que es la primera vez que hago. Casi siempre yo
colocaba ventanales completos a las restricciones, a las áreas de servidumbres posteriores. Entonces yo tenía aquí un ventanal viendo hacia ese jardín, pero ahora cambié. Ahora solamente estoy generando un ventanal en esta parte. Después traemos muro para la cocina. Después se genera una escuadra de muro que viene aquí. ¿Por qué? Porque quiero que me contenga, ¿no? Quiero sentir acá, esto va a ser la sala, ¿no? Entonces yo estoy pensando aquí un sillón en L, una televisión, un mueble, un librero en toda esta parte. Aquí les voy a poner una imagen del render. Entonces, pues me pareció que sería interesante tener como esta especie de escenografía de la escuadra con muros, porque después, si se fijan, viene otro cristal. Todo esto va a ser un cristal. Entonces vamos a tener un juego como de positivos y negativos, ¿no? En el sentido de que positivo es el vidrio, negativo es el muro, muro, y otra vez negativo del vidrio. Entonces creo yo que vamos a tener esta relación entre estas dos piezas de vidrio que va a ser suficiente para meter buena luz al espacio. Pero otra vez es una experimentación que va a darnos miedo, pero al final seguro va a quedar interesante. Aquí podemos ver ya el armado de esta columna, ya la terminaron también. Cabe destacar que toda esta obra en específico nos está apoyando el ingeniero Félix Trejo en la obra civil. Entonces me sirve para aprender qué se permite y qué no se permite el ingeniero hacer con los armados, ¿no? Con las cimentaciones, con los cementos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente él es el calculista y él tiene que vigilar que lo que él calculó se ejecute ahora sí correctamente, ¿no? Dicen que los ingenieros siempre calculan contra la falla, siempre calculan contra el error humano, calculan porque contra fallas en la supervisión, contra fallas en la ejecución, y me parece que debería entonces en ese caso esta obra pues ser de nuestras mejores obras en el sentido de la ejecución, ¿no? De esta obra civil, ya que está siendo también controlada por un ingeniero civil. Es interesante, ¿no? Nos gusta experimentar distintas formas de hacer las cosas. Nosotros estamos llevando el control de obra, la supervisión de obra, y pasaremos a vestir la casa una vez terminada la obra gris. Fíjense, por ejemplo, aquí este maestro está rompiendo una parte de esa dala para poder hacer un colado completo y colar la dala que va a ir aquí y que se amarre bien a esta parte. Entonces no les quiero ni contar la cantidad de cosas que influyen o que se ven envueltas en la obra. Solamente el que haya construido me puede entender. Todo lo demás va a quedar como anécdota. Pero sí, claro, si cada vez viéramos más videos como estos, de otros arquitectos, de otras constructoras, y viéramos cómo se ejecuta paso a paso cada una de estas distintas arquitecturas, pues sería muy interesante. Los voy a dejar con esta toma del muro de concreto.
Yo casi no juego con materiales. Acuérdense siempre en los talleres de diseño y ahora en el próximo diplomado que las inscripciones están abiertas. Acuérdense que el cupo es limitado, los grupos no pueden ser más de 8 personas. Entonces, si lo están pensando, les sugiero que no lo piensen mucho. Es una oportunidad única. No sé si lo vamos a volver a hacer porque es bastante complejo poder coordinar a distintos personajes con sus respectivas agendas en distintas partes del mundo para que todos coincidan en un solo momento durante 4 horas en cada clase. En fin, es algo muy difícil. Probablemente seguiremos nosotros haciendo los mismos talleres de diseño, pero como los hemos venido haciendo, haciendo yo las 3 revisiones e invitando a estos arquitectos a la crítica final, pero que ellos estén dando las críticas, dando las revisiones, es sumamente difícil, es sumamente complejo. Entonces les sugiero que aprovechen esta oportunidad. Vamos a tener, les adelanto aquí, van a estar los arquitectos David Arias de BARC de Ecuador, van a estar los arquitectos Javier Lozada y Esteban Barrera de BLT Arquitectos de Argentina. Así ya nomás esas 2 oficinas son brutales. Van a estar también, me parece, nuestros grandes amigos de Arkham Projects, de Mérida también, que la están rompiendo. Se acaban de ganar una medalla en los A Awards, me parece, con este proyecto de Sonata, ¿sí? Un gran proyecto. Ellos van a estar dando también su crítica. Probablemente el arquitecto Álvaro Berúben de Estudio Hidalgo, que está especializado en vivienda vertical, vivienda colectiva, junto con el arquitecto Graziano Brau de Italia. Entonces, va a ser una cosa muy especial. Acuérdense que van a ser 6 revisiones de proyectos, la primera clase teórica conmigo y la crítica final con todos los arquitectos juntos. Entonces, va a ser una cosa muy, muy interesante. Acuérdense que va dirigido a arquitectos profesionistas que quieran hacer un proyecto, que estén trabajando en algo real y que lo quieran hacer en colaboración con todos estos arquitectos, que quieran aprender de sus filosofías, de su forma de ver la arquitectura. Entonces, va dirigido básicamente a egresados, a profesionistas. Si quieres tomar el diplomado y no tienes un proyecto, nosotros te podemos asignar un proyecto acá en México, ¿no? Que puede ser muy interesante. Pero básicamente la idea es ver arquitectos que están trabajando en cosas reales y que construyan esas cosas en base a todas las opiniones y a todo el aprendizaje obtenido del diplomado. Los dejo con esta imagen de la casa bonsai. Ahorita estamos trabajando con la idea de la cimbra del muro de concreto, ¿no? Vamos a volver a repetir la misma cimbra de casa para ver al cielo, con estas fajillas a 5 centímetros desfasadas, para seguir trabajando con esta misma identidad, ¿no? Que no se vea que buscábamos cosas distintas. Acabo de ver un reportaje de Quentin Tarantino, este director de cine, que hablaba de su película, su última película, Once Upon a Time in Hollywood. Habla que es probablemente su penúltima película, pero él dice que todas sus películas podrían ser contadas en una sola, como si todas sus películas fueran una sola película. Entonces me gusta pensar a mí en la arquitectura también de esa forma. Me gusta pensar que todas mis casas, todas mis obras, al final, todas se van a poder leer como una sola obra. Entonces tienen que tener todos estos guiños y todos estos gestos que las identifiquen y que haga sentir que hay un hilo conductual en la historia, ¿no? En esta historia de esta arquitectura introspectiva. Jóvenes, les mando un gran saludo. Soy Abraham Cota Paredes y nos vemos pronto.